En los primeros años de la enseñanza de Lacan, él tiene una diferencia entre la intención agresiva y la tendencia a la agresividad para designar, digamos, un cúmulo de comportamientos del yo respecto al dominio y respecto a cierta agresividad que se requiere para las relaciones humanas, para salir de un mundo propio y romper esquemas y adentrarse en el mundo de las relaciones de los demás, y la tendencia agresiva que más bien corresponde a la pulsión de muerte, así llamada por Freud, de manera aporética, por así decir. Ahora bien, en otro momento de su enseñanza, él tiene una diferenciación muy importante entre el acting out y el pasaje al acto, lo cual puede llegar a diferenciarnos lo que es la agresividad de la violencia. El acting out es un término inglés para decir que alguien pone en acto una circunstancia, pero en el sentido de un llamado al otro. Por ejemplo, una tentativa de suicidio, podríamos decir, es un acting out, porque es una puesta en escena de una intención de matarse, pero que está dirigida y calculada, así sea de manera inconsciente, para que el otro se dé cuenta, y por eso le mandan un mail, le mandan un mensaje, le mandan una imagen, le mandan una carta. Es decir, es una puesta en escena de un suicidio, pero para llamar la atención del otro. Aunque a veces la gente de manera muy cruel piensa que el que está llamando la atención lo que hay que hacer es ignorarlo. Al contrario, si es un llamado, un psicoanalista a eso le tiene que prestar una atención primaria. Ahora bien, la diferencia con el pasaje al acto es que ya no se trata de una intención agresiva, sino de una tendencia o de una violencia dirigida contra sí mismo, ya no en una tentativa de suicidio, sino en un suicidio logrado. La diferencia es que cuando ya se está del lado del pasaje al acto, se corta la relación con el otro. Ya no hay esa dimensión de mensaje, sino que hay una intencionalidad absolutamente decidida e imparable, que lo que hace es cerrar todas las pistas posibles del otro de su acto, y más bien aparece de modo espontáneo como un corte con el otro. Ya no hay la dimensión del mensaje, sino que el sujeto lo ha planeado punto por punto, despistando al otro de tal modo que simplemente le va a caer como algo inesperado, irremediable, cuando ya no hubo la posibilidad de hacer nada, por ejemplo, para salvarle la vida. Entonces ya es de nuevo una puesta en escena, pero que no cuenta con el otro ni que tiene la dimensión del mensaje, y donde planea que sea en un cuarto, que no haya nadie que pueda aparecer en ese momento, sea para colgarse, para pegarse un tiro, para saltar por la ventana, pero enfrentando el otro ya lo irremediable, para generar tal vez una culpa o en todo modo un sentimiento de autocastigo, pero ya no tiene la dimensión de mensaje, y hay diferencia entre el acto en un neurótico y el acto en un psicótico. Puede decirse que hay una actualidad de la agresividad y de la violencia pensada desde el psicoanálisis y manifiesta en fenómenos sociales, puestos, por ejemplo, en escena en las relaciones humanas. Hay relaciones que se constituyen fundamentalmente a partir de un núcleo de la agresividad, por ejemplo, la llamada violencia intrafamiliar. En el análisis muy preciso de aquellos que participan en la violencia intrafamiliar, generalmente se ubica una víctima y un verdugo. En la víctima, el discurso corriente, el discurso jurídico, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la perspectiva de género, quiere eliminar la responsabilidad del lado de la víctima y colocar toda la responsabilidad del lado del victimario. Pero en el análisis, en las terapias psicoanalíticas, escuchando por ejemplo mujeres golpeadas, muchas veces se revela que a nivel inconsciente hay allí no solamente una predisposición, sino toda una estrategia contra sí misma que hace que siempre se encuentre la serie de personas golpeadoras para repetir, por ejemplo, un esquema infantil, o para realizar inconscientemente un fantasma de ser golpeada o ser golpeado.
Esto es muy difícil de entender desde el punto de vista consciente, porque si uno parte de que somos racionales y somos conscientes, nadie buscaría su mal, y sin embargo el psicoanálisis ha encontrado que en todos habita la pulsión de muerte, y una manera de manifestarlo en la relación es encontrarse siempre en relaciones infernales que se repiten y donde siempre había que preguntar: ¿y usted qué tiene que ver en el caos del cual se queja? ¿Cómo contribuye usted a que esa situación se haya creado? No para culpabilizar, sino para hacer consciente ciertos elementos y salirse del esquema de la repetición. Del lado del verdugo, también allí hay una responsabilidad que el discurso social está más dispuesto a reconocer de ese lado, porque está atrapado muchas veces de un esquema anterior, no solamente transmitido a partir de una cultura patriarcal, muchas veces es transmitido a nivel inconsciente de modelos, y muchas veces de manera inexplicable desde el punto de vista de lo social. Alguien que fue criado en un ambiente de absoluto armonía, de conversación, y sin embargo se deja llevar por unas ciertas tendencias que hace que en su relación con el otro repita esa relación golpeador-golpeado de manera sistemática. Ahora, lo que hay que pensar es lo siguiente: allí, en esa relación interpersonal violenta, se está poniendo en escena un esquema que llamamos fantasma y que es inconsciente y que siempre tiene dos lugares, pero dos lugares que se pueden intercambiar: el verdugo y la víctima en este caso. Todo esto corresponde a una satisfacción pulsional, agresiva y puesta en relación con el otro bajo la forma de manifestaciones violentas. Esto puede llegar incluso muy lejos a los feminicidios, como se ha pensado últimamente a nivel sociológico y social, y como la prensa cada vez lo muestra como una epidemia a nivel general.